Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy en este episodio vamos a estar hablando sobre el cannabis en América Latina. ¿Sabían que el cannabis en América Latina tiene una historia que va mucho más allá del narcotráfico y la prohibición? Con esa pregunta arrancamos y quiero leer sus comentarios. Si bien en un episodio anterior ya hablamos de que existe un registro del más o menos 1500 donde el rey ordenaba, ¿verdad?, el cultivo de cáñamo. em, Hay que saber que antes de ser una planta perseguida, fue un recurso estratégico, como bien hablamos en ese episodio, ¿verdad? De un recurso estratégico del Imperio Español y, por supuesto, un pilar cultural de las comunidades africanas traídas al continente durante la esclavitud. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y voy a tratar de no extenderme mucho, porque bueno, es domingo. Y aparte también voy a dejarles acá en la descripción de este programa un enlace a un formulario que completando ese formulario van a poder acceder de manera obviamente gratuita en PDF. Les va a llegar a su correo el documento, un informe que elaboré para ustedes sobre este tema. Entonces no me voy a extender mucho, pero sí les voy a facilitar ese documento para ir creando comunidad también. Dicho sea de paso, queremos saber desde dónde nos escuchan, qué plataforma usan más, qué les interesa más. Entonces, un formulario así breve, cortito, que al terminar, al enviar ese formulario a su correo, al correo con el que están logueados, les va a llegar ese documento en PDF, que es como un informe, es como una revisión. Y obviamente va a estar ahí al final toda la bibliografía consultada. Entonces, vamos a entender en este episodio cómo una misma planta pudo ser simultáneamente promovida por la corona española y venerada en ceremonias religiosas africanas. Y sobre todo, vamos a descubrir cómo pasó de ser un cultivo legal y valorado a convertirse en el enemigo público número uno, en una transformación que tuvo muy poco que ver con la ciencia y mucho con el racismo, el control social, la geopolítica, como ya hablamos anteriormente en episodios pasados también. El cannabis llegó a América Latina por dos rutas, según la bibliografía, completamente diferentes estas rutas, ya en el siglo XVI, y cada una le dio un significado radicalmente distinto. El primer camino, el cáñamo industrial del Imperio Español. En 1545, como ya hablamos en un episodio anterior, bajo el reinado del rey, obviamente, Carlos I, la corona española ordenó oficialmente sembrar cáñamo en sus colonias. Y ya dijimos en su momento, no era un capricho, era una necesidad estratégica. Chile se convirtió rápidamente en uno de los principales productores en esa época, ya por 1554. Más o menos por esa época también, unos años después, llegó a Perú. Durante el siglo XVI, México desarrolló también importantes plantaciones para abastecer las necesidades industriales de la corona. Y el segundo camino fue la herencia africana. Simultáneamente, la planta llegó a Brasil, Uruguay y Argentina de una forma muy diferente a la anterior, que más que nada consistía en, bueno, fue transportada por los esclavos traídos desde África Occidental. Y esto se puede rastrear incluso en el idioma. Palabras como diamba, macoña, provienen de los idiomas Abundu y Kimbundu, que todavía se hablan en Angola y el Congo, por ejemplo. Estos dos orígenes, uno industrial y hegemónico y otro cultural y subalterno, definieron los roles contradictorios que el cannabis tendría en nuestra región. Antes del siglo XX, el cannabis ocupaba un lugar normalizado, pero contradictorio en la sociedad latinoamericana. El cáñamo indiano, entre comillas, figuró en la farmacopea argentina desde de su primera edición allá por 1893 hasta 1956. Era un componente, digamos, medicinal común y aceptado en esa época. Un caso fascinante para comentarles lo que también van a encontrar en este PDF. Los cigarrillos indios de la compañía francesa Grimold y compañía se publicitaban abiertamente en los principales diarios argentinos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, el inicio del estigma, el consumo recreativo del cannabis empezó a asociarse con grupos considerados marginales. En Brasil, su uso se identificaba con la cultura afro-brasileña, generando un fuerte rechazo por parte de la élite blanca de ese momento. Esta visión racista fue articulada por figuras influyentes como el psiquiatra Rodríguez Doria, quien en 1915 describió el consumo de cannabis como una venganza de los vencidos. La vindicación de los negros salvajes, decía, contra los blancos civilizados que los habían esclavizado. La prohibición del cannabis no surgió de una preocupación científica por la salud pública, obviamente que no. Fue una construcción social basada en el prejuicio racial
control de poblaciones marginadas e intereses geopolíticos, obviamente. Bueno, para no alargar tanto, porque este documento es bastante extenso, van a tener acceso a él, vamos a ir concluyendo el episodio del día de hoy. El cannabis en América Latina llegó como materia prima para el Imperio Español y como pilar cultural por las comunidades africanas. Durante siglos su uso medicinal fue aceptado y normalizado, pero su asociación con grupos marginados alimentó un pánico moral que, instrumentalizado por prejuicios raciales y presión internacional, digamos, culminó en un estricto régimen de prohibición global. Lo importante es entender esto, la prohibición del cannabis no fue una respuesta científica a un problema de salud pública, como ya les dije, fue una herramienta de control social construida sobre racismo, pseudociencia y geopolítica. Entender este recorrido histórico es fundamental para comprender por qué los debates actuales sobre cannabis son tan complejos y por qué la región tiene una responsabilidad especial en revertir las políticas que se construyeron sobre sus propias poblaciones marginadas. Y les dejo tres preguntas, como siempre, para leer sus comentarios. Y les recuerdo que acá abajo va a estar el enlace al formulario al cual pueden acceder, completar y a sus correos les va a llegar este documento, este informe totalmente gratuito, obviamente. Y de paso también creamos un poquito de comunidad, porque se vienen lindas cosas para el 2026. Así que este es el primer paso. Completar este formulario de abajo es el primer paso para lo que se viene. Entonces, las preguntas que les dejo son, ¿sabían que el cannabis fue promovido por la corona española antes de ser prohibido? ¿Y cómo cambia eso, por ejemplo, la percepción que tienen sobre la planta? La otra pregunta es, ¿les parece que las políticas actuales de drogas en América Latina siguen reproduciendo los mismos patrones de control social y racismo que iniciaron la prohibición? Y la tercera pregunta es, si la prohibición se construyó sobre un prejuicio racial y no sobre ciencia, ¿qué debería guiar las políticas de cannabis hoy? ¿Evidencia científica? ¿Justicia social? ¿O ambas? Nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo episodio. Acuérdate de completar el formulario que está acá abajito, totalmente gratis, digo nuevamente. Y nos encontramos en una próxima edición. Será hasta entonces. Chao, chao.